programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Culminamos una nueva semana informativa, por lo menos la vinculada a esta primera emisión del noticiero de Televen. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a presentarles informaciones y titulares de los temas más apreciables que tenemos en la agenda de este cierre de semana, hoy viernes 8 de junio. Bueno, como era de esperarse y ayer lo comentábamos, el debate sobre lo ocurrido en la Organización de Estados Americanos en su asamblea ordinaria continúa ocupando espacio importante a nivel de la opinión pública y por supuesto con reflejo y expresión en los medios de difusión masivos, ¿no? En este caso, pues sigue sobre la controversia sobre quién fue el que obtuvo la victoria. En esos términos estamos. El gobierno piensa que la obtuvo, que no se lograron los 24 votos necesarios para la suspensión de Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos, aun cuando otros dicen que ese no era el planteamiento, sino que el primer paso fue el que se dio. En este caso, abrir caminos, aprobando una resolución, para luego ir a una Asamblea General Extraordinaria y, bueno, sencillamente si se logran los votos, que serían 24, aprobar la suspensión del país, al igual que fijar puntos de vista sobre lo que fue el episodio electoral del 20 de mayo, que así se registró en el documento, vincularse al tema de la crisis humanitaria, solicitando la apertura de canales para que llegaran medicinas y alimentos, y adicionalmente el reconocimiento de la Asamblea Nacional. En fin, disputa y controversia entre políticos, ¿no? Los de la oposición a lo interno, como también los del gobierno a lo interno, pero también a lo externo, una, digamos, su multiplicación de interpretaciones que parten desde el propio secretario general de la OEA, pasando por diversos gobiernos que estiman que debe seguirse presionando al gobierno venezolano para lo que denominan o conceptualizan como la necesidad de retornar a la democracia. Así que bueno, ese tema está presente, sigue el debate, hay reflejo en diferentes páginas sobre lo que ha ocurrido recientemente esta semana en la Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Pero hay otros temas mucho más locales, ¿no? Uno tiene que ver con un anuncio que hizo el fiscal designado por la Constituyente sobre la detención de personas que se dedicaban al robo de medicamentos, en este caso, para luego revenderlos y ofrecerlos a precios, debe uno suponer, desproporcionados, desmesurados. En fin, no tenemos mayores detalles sino los que ofreció ayer el señor Tarek William Saab cuando ofreció declaraciones a medios de comunicación social. Esto surge a través de una denuncia que realizan personas vinculadas, gerentes o ejecutivos de una importante cadena de distribución de medicamentos. Comenzó la investigación de la Fiscalía junto con la policía hasta lograr la ubicación de las personas y su detención. Y por ello ayer se formalizó el anuncio de que habían sido detenidas. Bueno, ya seguramente en el día de hoy habrán de conocerse mayores detalles. Por cierto, sobre este tema de detenidos, pero vinculado esto a los excarcelados, detenidos políticos en esta circunstancia, bueno, ayer el gobierno a través de Maduro anunciaba, bueno, que seguramente en los próximos días iban a conocerse nombres de personas vinculadas a los hechos de violencia del año 2014 y 2017. Sin embargo, se cotejaron cifras y para ello convocó la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano a una rueda de prensa donde informó que las cifras que estaba dando el gobierno sobre excarcelación no son las correspondientes a los números y cifras que ellos manejan sobre detenidos políticos. Y en este caso, pues se habla de que un número específico y determinado son los que recibieron libertad plena y los otros, bueno, solo tienen medidas, libertad a medias, como algunos dicen, porque tienen medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida
del país. Olvidé comentarles que, por cierto, sobre el tema de la OEA, esto viene a propósito porque de ello habló, me refiero a los excarcelados Maduro ayer, pero también se refirió al tema de la OEA y volvió a, bueno, rechazar la decisión tomada, la resolución aprobada y sencillamente dijo que no tenía mayor peso porque ya Venezuela había decidido irse de la Organización de Estados Americanos. Simplemente un inciso, una acotación que quería realizarles a propósito de lo dicho Maduro en el día de ayer. Bueno, hay otras informaciones que tienen que ver con el tema de salud, han continuado las protestas en diversos sitios, también los gremios médicos han protestado por la detención de algunos de sus colegas. En fin, bueno, hay situaciones bastante tensas en lo que se refiere no solo a lo que ya conocemos como la distribución de alimentos, sino temas o situaciones difíciles, porque hay en algún momento algunos prejuicios alrededor de alguna labor que realizan médicos, incluso con medicinas en mano que son utilizadas para los pacientes, o a otros les han abierto incluso averiguaciones por supuesta hurto de medicamentos. En fin, esto está allí, esto es una noticia que continúa desarrollándose en el día de hoy. Bueno, también tenemos algunas otras notas dentro de esta agenda, las notas internacionales, por ejemplo. Hay variedad en este caso, está la situación de Nicaragua. Guatemala es un día a día porque en cada oportunidad que hacemos una revisión de medios de comunicación o portales, nos enteramos que el número de víctimas continúa subiendo. Es muy lamentable esta situación. Bueno, y otros temas que son importantes, que tienen que ver, por ejemplo, en la próxima reunión o cumbre histórica entre el señor Donald Trump y Kim Jong-un, que será la próxima semana en Singapur. En cuanto a los deportes, bueno, todo sigue focalizado en el Mundial de Fútbol 2018, haciéndose ya pronósticos, comienzan las apuestas, comienzan las proyecciones de quiénes podrían ser, cuáles son los favoritos, siguen los juegos amistosos, algunos llenos de alegría para los equipos ganadores y otros llenos de tristeza porque piensan que aun cuando clasificaron a lo mejor no van a tener una buena actuación. En fin, así que hay que estar pendientes de lo que será a partir del jueves de la próxima semana de este Mundial de Fútbol Rusia 2018. Bueno, vamos a comenzar a recorrer también nosotros nuestra portada, los titulares que tenemos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con el anuncio hecho por el fiscal designado por la constituyente, 6 detenidos por el robo de medicamentos, dijo. Bueno, otra información, fiscales comunales verificarán remarcaje de precios. Eso lo anunciaba ayer Maduro también. Lamentable noticia que merece una investigación a fondo. 11 niños han muerto en un hospital de Barquisimeto por una bacteria. Hasta ahora es la información general, hay que tener las precisiones. Nos vamos a temas internacionales, uno que tiene que ver con Venezuela. El Parlamento Europeo designa 35 millones de euros en ayuda a los venezolanos que están en zonas o en países de frontera. Por otra parte, también en información nacional, pero vinculado a la erupción del volcán, fiscal o Fiscalía de Guatemala investiga negligencia en erupción del volcán de Fuego. Hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con el dirigente político de un sector de la democracia cristiana, Pedro Pablo Fernández. Bueno, y al final siempre presentamos arte y espectáculos, estreno del desenlace de la serie Sense 8. Bueno, siempre recordamos a diario que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. De inmediato vamos a transitar sobre los titulares de la prensa nacional, regional, la prensa internacional. También previamente tendremos los reportes de los corresponsales, las informaciones de último momento que siempre tenemos en agenda, como también al final la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Llegamos a este viernes 8 de junio de 2018. Culminamos así, por lo menos acá en la primera emisión, esta semana informativa que ha estado repleta de noticias, sobre todo de orden político, diplomático y también lamentablemente de desastres naturales. Pero bueno, como les decimos, siempre estamos acá para informarles. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo amanecen? Buenos días y buenos días también a nuestros amigos televidentes. Y bueno, a ese resumen que hace Carlos y Gaudí se suma esa lamentable noticia en el estado Lara, de la cual, como decía Carlos, hay que esperar mayor información y precisión acerca de lo ocurrido en ese centro de salud y con estos
11 niños que lamentablemente fallecieron. Es la información que hasta ahora se conoce y nosotros, por supuesto, le haremos el seguimiento correspondiente a la misma. Bueno, vamos a ir ahondando en lo que es la prensa nacional y los titulares del día de hoy. Y comenzamos, amigos, con el semanario Quinto Día. Ya lo tenemos en nuestra mesa de redacción y el principal titular que trae en la mañana de hoy es el siguiente. El 35% de bioanalistas ha salido del país. Los reactivos están escasos en el 90%. Esto según María Cabrera, quien es la presidenta del gremio. Una gráfica nos presenta 3 imágenes. Allí están Arriaza entre Pompeo y Rodríguez. El canciller venezolano reaccionó indignado en la OEA por los calificativos que representantes de otros países emitieron contra Venezuela. Fue una sesión polémica, pero al final no hubo la propuesta de suspensión. Fue otro fracaso del imperio, comentó en Caracas Jorge Rodríguez, ministro de Información. En el país hay tristeza, lo asegura el padre José Virtuoso y explica por qué. ¿Qué piensa el jesuita de las últimas elecciones y del papel de la oposición? El drama del transporte. En Caracas hay 90% de unidades paradas. También 2 entrevistas. Presidente de Transportistas quiere otro ministro. Y se habla también de los problemas en el estado Guárico a través de la alcaldesa del municipio San Juan de los Morros. Veamos qué nos trae el Universal en este día. Ellos abren su edición con un tema referido al área petrolera. Titulan: cuotas de producción OPEP pasan a revisión en Viena el 22 de junio. En encuentros bilaterales ha cobrado fuerza la propuesta de que es necesario equilibrar la oferta y la demanda. Otra información: gobierno y oposición difieren sobre el resultado de la reunión en la OEA. Debate y votación en la instancia revela un mapa político continental. Más abajo, puntos de débito y crédito no deben cobrarse en moneda extranjera. Leemos parte de la nota. La SUDEBAN sancionará a las empresas que ofrezcan puntos de venta en dólares, dijo su titular Antonio Morales, quien expresó que tras las fiscalizaciones se hará un levantamiento de información para verificar que estén legales. También tenemos el tema comunidad con fotografía. Refuerzan seguridad en Los Caobos a 2 semanas del asesinato del cantante Evio Di Marzo. Quienes hacen vida en el eje Bellas Artes Los Caobos han observado mayor presencia policial en la zona. También tenemos el tema del Mundial Rusia 2018. Titulan: listos los estadios del Mundial. Allí tienen la fotografía de uno de esos estadios. Esto parece un platillo volador. Dice: el estadio de Lushinsky en Moscú albergará la inauguración y cierre. En el tema internacional referido a la política, Pedro Sánchez se pone como tarea la estabilidad. El gabinete juró ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Mira, ¿quién le gusta en el Mundial? Bueno, aún no tengo equipo preferido. Ay, caramba. Vamos a ver. Pero de que no me voy a perder la gala inaugural, no me la voy a perder. Todo un espectáculo, porque, sí, imagínese, mire este estadio, parece un platillo volador, sí, de verdad. que parece un platillo volador. O sea, sí, que señor. esto va a estar bueno. Vamos, amigos, a seguir revisando información, en este caso la contenida en la portada del diario 2001, que nos dice: una mafia negociaba pasaportes. Esta información la dio a conocer el día de ayer el ministro Néstor Reverol. Él anunció la detención de 4 funcionarios del SAIME a los que acusa de cobrar en moneda extranjera por imprimir documentos de viaje. También pillaron a 5 empleados del registro del municipio Sucre, quienes se enriquecían con los trámites. Europa aliviará calvario de los criollos en la zona fronteriza. Destinan 35 millones de euros para socorrer a los emigrantes y a los países de los poblados limítrofes que los albergan. El día de ayer hubo un acto en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí Adán Chávez dijo que al presidente Chávez lo asesinó el imperio, y también se destaca esta información en la portada del diario 2001. Se proletariza el uso de las perreras, según experta. Advierte sobre violación de derechos humanos con masificación de transporte improvisado. Bueno, esto ya había comenzado en el interior del país y prácticamente se ha extendido por toda lo que es nuestra nación. Veamos ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con el siguiente titular: Maduro alista ofensiva económica. El presidente hizo el anuncio en Asamblea de Comunas. Lo siguiente es una cita textual para el presidente de la República, abro comillas: estoy preparando el plan en detalle y lo voy a lanzar con fuerza la próxima semana para impulsar grandes cambios, cierro comillas.
Además tienen fotografía del presidente de la República y del ministro Jorge Rodríguez, que le colocan como leyenda comunas en crecimiento. Otros temas que destaca esta primera plana: desmantelan banda que revendía medicinas robadas en Farmatodo. Además, autorizada alza de pasaje en rutas interurbanas. También UNES crea TCU virtual para ascensos de policías. Una fotografía que vemos también en esta primera plana: Asamblea Nacional Constituyente recabó pruebas sobre uso de jóvenes para violencia política. Además tenemos en Guatemala, suspenden búsqueda de víctimas de volcán. Y en Bolivia, alerta por amenazas contra Evo Morales. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. 750 detenidos y enjuiciados por reclamar falta de comida. Esa es la información que tiene la primera página de este periódico la mañana de hoy. Provee alerta que el Estado estigmatiza y criminaliza a quienes exigen mejoras de la calidad de vida y las garantías de sus derechos. CanTV bloqueó el portal web de El Nacional en varios estados. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional condenó el ataque del gobierno. El Parlamento abrió una investigación. Más abajo, información que ya les habíamos comentado: Europa ayuda a los venezolanos. La Comisión Europea concedió otro paquete de ayuda humanitaria por 35,1 millones de euros para auxiliar al pueblo venezolano que ha emigrado, así como a los países vecinos que lo acogen. Cada día renuncian hasta 400 trabajadores públicos, huyen de los bajos sueldos y la Universidad Simón Bolívar se queda con la cátedra vacía. Se van los profesores. Con este repaso por los diarios de circulación nacional hacemos nuestra primera pausa. Cuidado, ¿qué pasó allí? Todo bien, todo bien. Si no ha pasado nada. Bueno, es viernes. Es viernes, está por pasar. Ay, Dios, cuidado. Vamos a la pausa, ya venimos. Enseguida estamos de vuelta. Vamos ahora a hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos con el diario El Clarín del estado Aragua. Ellos reseñan dos informaciones de sucesos como noticias principales de primera página. La primera: banda El Abuelo se renueva, dice este titular. El antetítulo: El Pedrito lidera a menores delincuentes. La otra, con fotografía: Puente del Río a punto de desplomarse. Las lluvias agravan el riesgo. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario La Región. Este periódico circula en el estado Miranda. Pacientes cargan tobos por la escasez de agua. Hospital General de Los Teques sigue afectado por racionamiento de Hidrocapital. Bueno, no solamente los pacientes, creo que todos los venezolanos estamos cargando tobos, porque la situación de falta de agua se siente en todo el país. Es así. Nos vamos ahora a revisar la portada del diario La Verdad del estado Zulia. Ellos tienen en su primera plana un tema que preocupa a los zulianos y que pues han denunciado insistentemente en los últimos días. Deterioro termoeléctrico recrudece los apagones. Parte de la nota dice: trabajadores de Corpoelec exigen contrato colectivo y condiciones laborales mínimas. Vamos con la portada ahora del diario Notitarde. Este periódico circula en el estado Carabobo. Su titular principal refiere declaraciones dadas el día de ayer por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El Ministerio Público desmanteló red de traficantes de fármacos, insumos valorados en 7.500 millones de bolívares. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Comenzamos en el estado Anzoátegui. Allí se encuentra Jesús Albino y le damos los buenos días. Buenos días, hacemos este contacto desde Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Aquí la policía municipal se mantiene desplegada en los diferentes mercados y zonas comerciales luego de que se detectaran algunas mafias que se encargan de la venta de productos de primera necesidad como harina de maíz, arroz, pastas, margarinas, entre otros, que son vendidos hasta 500% por encima de su valor real. Iniciamos la jornada al día de hoy con información en materia laboral. Los trabajadores de la planta Cementos Guayanas, adscrita a la Corporación Socialista del Cemento, se encuentran protestando por la renovación de su convención colectiva. Esto les afecta de manera directa en el ajuste de sus salarios y también en el beneficio de HCM, al que en este momento está alrededor de los 12 millones de bolívares, y aseguran que no alcanza para cubrir ninguna emergencia. También aseguraron que la planta se encuentra en un 10% de su operatividad total por mes, ya que están produciendo solamente 3.000 toneladas de cemento. Hacen un llamado a las autoridades a colocar el ojo sobre esta planta, ya que es de carácter vital para la gran misión Vivienda Venezuela.
27 trabajadores de la empresa Fábrica de Licores La Florida reclaman la aprobación de la contratación colectiva, la cual lleva 4 años vencida y 3 años de discusión. Y durante este tiempo no se les ha consignado propuestas económicas. Han despedido 5 trabajadores, entre los que se encuentran 2 delegados de prevención. Ya este caso lleva año y medio ante la Inspectoría del Trabajo. Alegan con que producen más con menos trabajadores. Hace años se hacían unas 27 botellas, ahora son 40 botellas por minuto, lo que les obliga la empresa a producir. Los vecinos del Piedemonte de la Sierra de Pericá están solicitando de las autoridades un plan de fumigación lo suficientemente efectivo que permita enfrentar el brote de paludismo que aqueja la zona, que ya ha dejado, por cierto, varias víctimas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, corresponde hacer nuestra segunda pausa en la mañana de hoy. Ya venimos con más acá en el Noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos en Ecuador con el diario El Universo. Ellos titulan: Informe Reforma Ley Económica de Moreno. Se refieren, por supuesto, al presidente de esa nación, Lenín Moreno. El antetítulo: para la próxima semana está previsto primer debate. Vamos a revisar ahora la portada del diario La República. Circula en Perú, titular principal: emboscada narcoterrorista deja 4 policías muertos. Habían participado en ceremonia por el Día de la Bandera. El atentado ocurrió cuando agentes de la comisaría de Anco, Huencabalquia, iban en una camioneta al centro poblado de Cosme. Diario El Cambio, que circula en Bolivia, nos trae como principal titular: la UPEA, que es la Universidad Pública del Alto, va al diálogo con el legislativo y ministros. El antetítulo: inicio de conversaciones, fue fijado para hoy a las 7 en la vicepresidencia. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Universal. Este periódico circula en México. Uno de sus titulares nos dice: rescatistas dejan la vida en el volcán. Los bomberos rescatistas de la zona devastada por la erupción del volcán de fuego en Guatemala han trabajado sin descanso desde el domingo, casi sin equipo y en condiciones adversas, pero no todos sobrevivieron. Antonio Castillo Santos y Juan Baixac murieron cuando evacuaban la comunidad de Las Lajas. Ahí tienen una de las imágenes de estos rescatistas. Lamentable información. Vamos a pasar a revisar otros temas internacionales. Austria expulsará a 60 imanes financiados por Turquía y cerrará 7 mezquitas en una operación contra el Islam político. El anuncio lo hizo hoy viernes el canciller Sebastián Kurz. Hubo una pronta respuesta por parte de Turquía, la cual calificó la acción de islamofoba y racista. En otros temas, la Procuraduría General de República Dominicana presentó ante la máxima corte una acusación contra 7 personas, entre ellos ex legisladores, exfuncionarios y un senador, por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en ese país. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas aisladas sobre las regiones sur, Andes y sur de la Zuliana. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Maracaibo parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 31. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Reporte del tráfico y otros mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos informan que hay buen desplazamiento en la autopista Francisco Fajardo. Igual ocurre en la avenida Libertador, acá en la ciudad de Bolívar, en la ciudad de Caracas y también en la vía que conduce desde La Pastora hasta Petare, que es la conocida Cotamil. Buena circulación en ella. Otros mensajes que llegan nos dicen que la carretera Charallave-Cuba con fluidez en todo su recorrido. Redoma La Silsa en Charallave fluida. La autopista regional del centro en su tramo
Páramo Miranda no presenta dificultades. Sentido Caracas, excelente de Maitana a Hoyo de la Puerta. Bueno, por acá están felicitando a Eliana Nieves, que está de cumpleaños. Felicitaciones para ella. Desayuno que envían, dicen acá, muy buenos días al equipo del noticiero. Primero en sintonía todas las mañanas desde el kilómetro 12 del Junquito. Gracias pues por su sintonía. También nos saluda a José Menéndez. Por acá envía un pepito. Verónica Ostas. Nancy Sánchez nos envía un abrazo virtual. Unos golfeados del señor Reinaldo. Aquí nos dice que tengamos un feliz fin de semana. Raúl Frías envía desayuno desde Valencia a la señora Gaudí Peroso. Ahí se ve. Una denuncia que hacen en la Plaza Sucre de Nirgua urge mayor vigilancia policial ante constantes robos. Por favor, un llamado al comandante de la policía de Nirgua. Por acá está ya el señor Luis Isaías Montoya con su desayuno desde Guama en el estado de Yaracuy. Luis Pinto nos envía un feliz viernes y la señora Mili en Margarita está a dieta. Caramba. Un desayuno comedido. Tostadas integrales. Sí, señor. Está como yo, a dieta. Está bien, está bien. Y bueno, hay que ajustarse a las circunstancias que se hace, ¿no? Sí, de repente consiguió pan integral y no del otro pan blanco No, que y en engorda. Margarita, que la situación es tan difícil con el abastecimiento, por lo que me dicen personas amigas que viven en la isla y los que van de visita también. Bueno, no se asusten, no van a decir nada más. Bueno, vamos a resumir titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, todo lo que informó ayer el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab sobre hurto de medicamentos y personas detenidas. La denuncia tiene un origen a raíz de lo que venía sospechando una cadena, importante cadena, en este caso, que hacía seguimiento y, bueno, al final se abrió la investigación, se ubicaron las personas y fueron detenidas. Detalles, bueno, al retorno. También un resumen de los diversos temas que abordó ayer Nicolás Maduro en una intervención. Habló del tema de la OEA, volvió a rechazar e incluso a despreciar la presencia de Venezuela en ese organismo multilateral. Ya ellos consideran que están fuera de la OEA, los integrantes del gobierno como tal, y Venezuela en su representación. Bueno, también se refirió al tema del remarcaje de precios. Se hizo algunos anuncios ya sobre lo que pudiera ser la nueva estrategia económica que se formalizará la semana próxima. También otras notas que tienen que ver con Venezuela. En esta oportunidad, el anuncio que hizo la Unión Europea va a enviar 35 millones de euros para socorrer y darle auxilio a los venezolanos que están en fronteras de países vecinos, ya sea Colombia, ya sea Brasil. También otras informaciones tienen que ver con una investigación que se abre en Guatemala alrededor de la erupción del volcán de fuego, porque al parecer no hubo la suficiente advertencia o no se advirtió con tiempo que el volcán estaba en ciernes su erupción. En el espacio de la entrevista estaremos conversando del tema político con Pedro Pablo Fernández, quien es dirigente de un sector de la democracia cristiana acá en nuestro país. Y al concluir siempre tenemos arte y espectáculos en lo actual. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Giselle Mobayet y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Héctor, buenos días Venezuela. Ya finalizando la semana estamos preparadísimos para seguir informándoles. De inmediato comenzamos. 6 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en el robo de medicamentos y productos de primera necesidad. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El titular del Ministerio Público aseguró que las investigaciones se iniciaron por las denuncias realizadas por la directiva de la cadena de farmacias Farmatodo. Es una red que se apropió en un lapso de 8 meses de productos por un valor estimado en 7.500 millones de bolívares. Obviamente el daño producido es muchísimo mayor, debido a que se trata de productos y medicinas importadas con dólares preferenciales. Se pudo comprobar que uno de los cabecillas de esta red, ¿verdad?, devengaba un salario de 8 millones de bolívares. Tenía movimientos mensales de cuenta superiores a los o cercano a los 400 millones de bolívares. Los detenidos fueron identificados como Johnny Herrera, Pedro Lacache, Raúl Piñero, Armando Soto, William Castillo y Juan Solórzano. Los delitos imputados son boicot, reventa de productos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. El modus operandi fue utilizar la complicidad de conductores, asistentes de carga, supervisores, entre otros empleados,
¿verdad? Esta red robaba parte de la carga enviada, ¿verdad? O ponía la carga extra en los camiones que luego era descargado en medio del trayecto, violando incluso precintos de seguridad. Y luego lo redistribuían con, repito, ya con el remarcaje. Según el fiscal general, desde agosto del 2017 hasta mayo del presente año, más de 1.800 causas han sido procesadas por el Ministerio Público en materia de boicot económico, afectando directamente los productos de primera necesidad en Venezuela. Harley Monseguilemán, Televen. Y anuncios de nuevos planes para recuperar la crisis económica del país y acciones dirigidas al sector transporte fueron parte de los aspectos que el presidente Nicolás Maduro planteó en una jornada de diálogo nacional con los consejos comunales. El jefe del Estado indicó que en los próximos días estará anunciando los planes de nuevas medidas económicas. En tal sentido, adelantó que introducirá el uso del petro a través de los bancos comunales, proyecto que vienen estructurando en el seno de las comunas. De igual manera, pidió a la Asamblea Nacional Constituyente que dé inicio a todo el proceso respectivo para la creación de la figura de fiscales comunales. Yo le pido a la constituyente, compañero Chávez, una propuesta, a más tardar en 48 horas, para el nombramiento, la acreditación oficial de todos los fiscales comuneros de los CLAP para ir a las calles a regularizar y a imponer gobierno comunero. Que se respeten los precios, se respeta al pueblo. Esa es la solución, no hay otra, esa es la solución. Solo el pueblo salva al pueblo. Asimismo, el máximo titular del Ejecutivo Nacional aseguró que enfrentará al sector transporte que, según denunció, ha venido saboteando el servicio en prejuicio del pueblo. Yo le he pedido que hagan una reconfiguración de todas las líneas y permisos que tienen para las líneas. Porque aquí han comprado a muchas mafias sindicales y nos hicieron un paro de transporte el 20 de mayo y los días anteriores. Y se han dedicado a sabotear el transporte al pueblo. Y yo no me voy a calar eso, no me la voy a calar. Llamo a mis hermanos transportistas al combate contra las mafias, a los que se venden por un billetico de $50 se le venden a una mafia. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea, pues. Por el transporte popular. Finalmente, el primer mandatario nacional felicitó al canciller de la República, Jorge Arriaza, y a su equipo de trabajo por lo que denominó como una victoria obtenida en la Organización de Estados Americanos, OEA. Por tal motivo, entregó al diplomático venezolano la réplica del sable del libertador Simón Bolívar. También exhortó a los países que votaron en contra de Venezuela durante la última sesión de la OEA a rectificar y no permitir más amenazas ni coacciones de parte del gobierno de los Estados Unidos. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario protestaron este jueves a las puertas del centro asistencial en rechazo a la detención del enfermero Román Alfonso, hecho ocurrido el pasado lunes por supuesta extracción de insumos. Según los trabajadores del Hospital Clínico de la UCB, el procedimiento emprendido contra el enfermero del servicio de urología fue irregular. Niegan que esté involucrado en sustracción de insumos y exigieron un pronunciamiento de las autoridades del hospital, así como la asignación de un fiscal del Ministerio Público. Román Alfonso recibió el respaldo de la Federación Médica de Venezuela, al tiempo que sus compañeros exigieron mayor apoyo del Colegio de Enfermeras. No tenemos información de este compañero, no sabemos en qué condiciones se encuentra, no tenemos nadie que nos diga ni siquiera dónde lo tienen detenido. Por favor, ese compañero es hoy él que está allá, ¿no? Por supuesto, y pudo haber sido cualquiera de las personas que estamos aquí. Lamentablemente se están metiendo o están tratando de malponer al personal que está trabajando, en este caso enfermería, médicos, las personas que dan la cara por el hospital y las personas que damos la cara por la salud. A partir de hoy, si él va a ser procesado durante 45 días, el Hospital Universitario de Caracas también se paraliza porque él es un enfermero igual que todos nosotros, es un profesional de la salud, porque él no se robó nada. Otros compañeros defendieron la posesión de los insumos por parte de Alfonso, pues aseguran que el almacén del clínico no garantiza su entrega en horario vespertino o nocturno. La gran mayoría siempre tiene una reserva para auxiliar a los propios pacientes. No es que él se lo estaba agarrando para él, ni que se los iba a robar, ni que los iba a vender. Le hicieron mal sus cosas, él no tenía por qué llevárselo primeramente detenido nadie, porque eso se hace aquí
un proceso sancionatorio interno del hospital. Él está allá injustamente. Los trabajadores del área de enfermería del Hospital Clínico Universitario aseguran que continuarán ejerciendo presión hasta tanto se compruebe la inocencia de su compañero Román Alfonso. Mardoley Prin, Televen. En el Hospital Pediátrico de Barquisimeto han muerto 11 niños por una bacteria que se ubica en el área de atención médica inmediata en este centro asistencial. Los decesos se presentaron entre enero y marzo. La bacteria lleva por nombre Sierratia marcense. Médicos del centro asistencial indican que los más afectados con el contagio son los neonatos y pequeños con 1 año de edad. Yo lo que puedo decir es de los pacientes que se han publicado para hasta el 28 de marzo del 2018, donde hubo 28 casos sospechosos, 24 confirmados con cultivos, y de eso hubo 39% de mortalidad, es decir, 11 pacientes fallecieron. La doctora Leimelena Jaime, médico pediatra intensivista, señaló que la población más propensa a contagiarse con facilidad son los niños que presenten graves cuadros de desnutrición. Estos pacientes llegan al hospital con un estado de salud muy precario, porque la mayoría estamos viendo muchísima desnutrición en el hospital, desnutrición grave. Lamentablemente no hay un esquema de vacunación que no está en el completo, la situación del hospital, bueno, todo esto lo hace susceptible a que, sean infectados por este germen. La Galeno señaló que esperan que las autoridades de salud resuelvan el problema en la brevedad posible, pues manifestó que tras conocerse la noticia hubo una mesa de trabajo en la que se acordó iniciar una limpieza periódica en el centro asistencial. Las declaraciones fueron emitidas durante la consignación de un documento que llevaron varias ONG a la sede de la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Instan al gobierno a reunirse con pacientes crónicos para buscar soluciones a la crisis del sector salud. Desde la ONG Codevida se insiste que está en riesgo la vida de 4 millones de personas ante la falta de insumos y medicamentos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, solo en el mes de abril se registraron 156 protestas ante la falta de insumos, medicamentos y suspensión en los servicios para pacientes crónicos. Ante este panorama, médicos, pacientes, trabajadores de hospitales y miembros de distintas ONGs debatieron en la UCB sobre la necesidad de buscar alternativas que permitan garantizar el acceso a la salud. Desde Codevida se rechaza la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud. Se considera que se han creado falsas expectativas sobre la entrega de medicamentos y no se han activado los mecanismos para evitar nuevos fallecimientos por falta de atención. Por ello, el llamado fue al gobierno para que acepte la crisis del sector salud. El tema humanitario que está cobrando la vida de miles de personas, que le está haciendo daño no solamente a la salud, sino psicológica, tiene que tomarse en cuenta en este momento y hacer todas las gestiones necesarias en las próximas horas para que empiecen a llegar medicinas al país. Bueno, señor presidente, convoque a todos los pacientes al Palacio de Miraflores y escuche los planteamientos y el sufrimiento. Vamos a ir con la gente que ha tenido lesiones graves para que usted vea el daño que se le está causando. Vamos a escucharnos, vamos a hacer planteamientos. Usted sabe que tiene la solución en sus manos. Por su parte, los trabajadores del sector aseguran que la crisis se ha agudizado en los últimos 2 años y en la actualidad imposibilita la atención de pacientes en los centros asistenciales. Consideran necesaria la ayuda internacional. Prácticamente la salud está en un paro técnico a nivel nacional. Es un caos lo que existe, es todo. Pues cuando tú revisas la situación de los centros de salud, bueno, el problema de insumos, el problema de infraestructura, el problema de equipos médicos, el problema de las ambulancias, no hay camillas, no hay sillas de ruedas, no hay algodón, no hay alcohol, o sea, falta todo. Zambrano pidió despolitizar los problemas del sector salud y permitir el canal humanitario, llamado al que se suma la Federación Farmacéutica Venezolana, que asegura que a la fecha el desabastecimiento está en niveles críticos, por lo que no se puede discriminar las patologías más afectadas. No hay medicamentos, no hay reactivos, no hay ni siquiera así como una carga viral para un paciente de VIH-Sida. Aquí no hay medicamentos para cáncer, no hay medicamentos para VIH, no hay medicamentos prácticamente de ningún tipo. En las farmacias privadas lo poco que está llegando a unos precios que son inmanejables. Estamos acabando con el acceso a medicamentos. La inseguridad también es un tema que deben afrontar pacientes y médicos. La doctora María del Carmen Zurita denunció el robo de cables y tubos de cobre del aire acondicionado del Hospital Oncológico Luis Racetti, lo que afecta a la atención a los enfermos. Ante este panorama, los actores del sector salud aspiran ser escuchados por el gobierno, mientras continuarán alzando su voz de protesta. Mardoley Prin, Televen.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró a Alex Fabián Solano como embajador extraordinario de ese país ante el gobierno de Venezuela. A regreso a esta y otras informaciones en la primera emisión. Ya venimos. La presidenta de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aclaró que quedan excluidas de los beneficios procesales otorgados a los involucrados en hechos de violencia política aquellas personas imputadas por homicidio, agresión física y presunta violación de los derechos humanos. Y cabe resaltar nuevamente, no me cansaré de decirlo, que de estas medidas han sido excluidos aquellas personas juzgadas, procesadas por homicidio o agresiones graves contra la integridad física de un venezolano o de una venezolana. Así como también han sido excluidos agentes del Estado en los cuales se presume hubo violación de derechos humanos y por tanto está en manos de la justicia la determinación de su responsabilidad. Indicó que dichas medidas tienen como finalidad garantizar que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir y señaló que dicha decisión forma parte del acuerdo logrado en la Mesa de Diálogo de República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana. Aseguró que el 95% de los detenidos no habían sido condenados, sino que estaban siendo procesados. Lo primero que tenemos que decir como dato que resalta, el 95% de las personas que han sido beneficiados de esta medida estaban en momento de situación procesal, no habían sido condenadas, estaban siendo procesadas. El 20% fue referido y fue beneficiado a mujeres y el otro 80% a hombres que estaban privados de libertad. A su vez, el constituyente Adán Chávez aseguró que el gobierno norteamericano tiene ideas para destituir la soberanía nacional venezolana. Asimismo, ratificó la responsabilidad a Estados Unidos la muerte del expresidente Hugo Chávez. Me atrevo a decirlo aquí en este momento, reflexionando en voz alta. Siento en este preciso instante que nosotros, todos y todas, bolivarianos, revolucionarios, revolucionarias, patriotas en general, debemos sentirnos víctimas también de ese guión violento imperial. Porque a Chávez nos lo mataron. En algún momento podremos comprobarlo. Ahora no tenemos pruebas suficientes, pero hay evidencias, hay elementos. Y yo particularmente no lo dudo. El imperio mató a Chávez, como matarían a Nicolás si pudiesen. Estas intervenciones se produjeron en el hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente, donde resaltaron que en pro a la paz de Venezuela seguirán manteniendo el diálogo con la oposición. El miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, William Dávila, desestimó la realización de una consulta popular en Venezuela como salida al conflicto político. A su juicio, para la realización de este proceso deberá ser renovado el Consejo Nacional Electoral. Para que haya una consulta tiene que haber un nuevo CNE, porque si no, no tendría sentido la desobediencia del pueblo el 20 de mayo pasado. Es respetable la posición de Ecuador, sobre todo porque Ecuador fue de los países que siempre estuvo bajo esa égida del populismo. Si aquí no hay garantías electorales, que vamos a estar nosotros propiciando consultas de cualquier naturaleza. Y hay una situación muy importante, que es la posición del Ecuador, de República Dominicana, que votó afirmativamente. Recordemos que la iniciativa fue impulsada por el gobierno de Ecuador durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, en la que los ciudadanos estarían llamados a decidir si aceptan o no los resultados de los comicios del 20 de mayo o si prefieren que se convoque un nuevo proceso electoral con condiciones avaladas internacionalmente. Dávila exigió al gobierno nacional reconocer la voluntad de los países miembros del organismo ante la decisión aprobada. Ha venido señalando al gobierno que quiere retirarse de la OEA y que en consecuencia esa decisión de esa resolución que tomó la OEA no tiene ninguna efectividad porque ya Venezuela se está retirando o se había retirado. No pueden retirarse porque precisamente no representan a Venezuela. Si algo quedó claro en esta resolución de la OEA es que precisamente no hubo elecciones en Venezuela
El también miembro de la Comisión Internacional del Parlasur exigió al gobierno nacional la liberación inmediata de todos los presos políticos. Además, pidió brindar mayor seguimiento a los casos de tipo militar. Oscar Pineda, Televen. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, nombró a Alex Fabián Solano como embajador extraordinario de ese país ante el gobierno de Venezuela. Según el decreto ejecutivo número 429, la designación se produce luego que el gobierno venezolano otorgó la aprobación a Solano como embajador, el cual reemplazará a Rafael Quintero, quien dirigió esa legación diplomática entre diciembre de 2014 y agosto de 2017. Alex Solano se desempeñó como embajador en Cuba y concurrente ante Jamaica, funciones que se dieron por terminadas en agosto de 2017. El Parlamento Europeo aprobó el envío de misiones a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil con el objetivo de coordinar el plan de ayuda humanitaria europea a la región que está siendo afectada por el gran número de venezolanos desplazados. Los fondos anunciados se ubican en 35 millones de euros, de los cuales 5 millones se destinarán principalmente a cubrir las necesidades básicas de los venezolanos y otros 5 respaldarán medidas de prevención de conflictos para reducir las tensiones sociales. Por otra parte, se otorgarán 18 millones de euros de asistencia para el desarrollo con el fin de abordar la seguridad alimentaria y nutricional, el agua, el saneamiento y la higiene en el país, así como la inclusión socioeconómica de los inmigrantes y el apoyo a las comunidades en los países vecinos. Y el vocero nacional de la Asamblea de Trabajadores del Transporte, Félix Jaramillo, aseguró que a través de la Contraloría Social se tiene como objetivo evaluar la crisis que atraviesa el transporte público para buscar una solución. Estamos ahorita enfrentando a una crisis de transporte y la Contraloría Social pretende precisamente revisar, evaluar, informar y hasta denunciar cómo se encuentra aguas abajo, allá en las rutas, allá en el servicio, el transporte nacional, que nos permita ubicarnos exactamente en la realidad del transporte, exactamente en la realidad dónde estamos fallando, qué podemos hacer y presentar esos informes entonces al gobierno bolivariano, al país, de tal manera de nosotros comenzar a corregir lo que haya que corregir. Asimismo, aseguró que se están realizando mesas de trabajo en coordinación con el gobierno nacional para articular y obtener información sobre el reordenamiento del transporte público, además de elaborar un inventario sobre las rutas para supervisar los vehículos que están cumpliendo con el servicio. Bien, y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue desarticulada una banda delictiva dedicada a la extorsión y cobro en moneda extranjera a los usuarios del SAIME para la impresión de pasaportes. A través de su cuenta en Twitter informó que fue desmantelada la banda Los Registradores. En este operativo fueron capturados 5 trabajadores del SAREM en el municipio Sucre del estado Miranda por estar implicados en cobro ilegal de tramitación de documentos. El ministro detalló que seguirán con las investigaciones correspondientes, ya que no descartan otras detenciones a personas involucradas en estas mafias. Exhortó a la población a denunciar cualquier hecho irregular dentro de las instituciones por medio del correo electrónico denunciaslasmafias@gmail.com. La Policía Municipal de Barquisimeto incautó en un local comercial más de 1 tonelada de alimentos que eran distribuidos por los CLAP. La mercancía decomisada era revendida a precios elevados. El parte oficial de este procedimiento lo dio el alcalde Luis Jonás Reyes. Él resaltó que en una semana han incautado más de 1.000 kilos de alimentos. Señaló que en el procedimiento efectuado por Poli Iribarren fueron decomisados tobos con granos cuya mercancía pertenecía a los CLAC. También fueron incautados harina, arroz y repuestos, los cuales se encontraban en el local comercial. Durante esta semana hemos logrado recuperar 1,5 toneladas de alimentos. Se logró incautar una cantidad de arroz, harina, jabón, pasta, sobre todo de granos, de lentejas, son las que vienen en las cajas CLAP, la vacían y luego la reembolsan. También encontramos parte de una de las demandas que se tienen en este momento que afecta también a nuestra población, que tiene que ver con el tema de los repuestos, ¿no? Hasta la fecha, 8 ciudadanos en el estado Lara han sido detenidos por el delito de acaparamiento y la reventa de productos de primera necesidad a altos costos. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen.
Tras un operativo de inspección fueron detenidas 5 personas con más de 188 millones de bolívares en efectivo en el terminal de pasajeros Big Low Center de Valencia. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo, comisario José Domínguez, informó que después de labores de inteligencia, los funcionarios acudieron a los comercios que especulaban con la venta de pasajes y a su vez revendían el dinero. Le exigen al pasajero que tiene que hacer transferencia la mitad del boleto y la otra mitad tiene que traerla obligatoriamente en efectivo. Ese efectivo también estamos manejando información de que ese efectivo también es revendido a otros precios. Todas estas actividades y estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas que lo que hacen es perjudicar al pueblo, bueno, ahí tienen, nosotros estamos, todas las autoridades del Estado para darle respuesta oportuna al pueblo carabobeño. Por este hecho de extorsión y especulación, fueron detenidas 5 personas que serán puestas a la orden del Ministerio Público. En Carabobo, Joana Braca, Televen. El constituyente Diosdado Cabello aseguró que debido a la sentencia a su favor contra el Nacional, tiene pensado cambiar el nombre del medio impreso. Cabello informó que de convertirse en dueño del Nacional, evaluaba la posibilidad de cambiar el nombre de este medio de comunicación y llamarlo The Furriel Times o The Wall Street Furriel. La declaración ocurre luego que Pedro Carreño anunció una sentencia que obliga al Nacional a pagar 1.000 millones de bolívares por daños morales. Asimismo negó, además, que producto de la inflación, el monto a ser cancelado por la sentencia ascienda a $500. De igual forma, le destacó al presidente editor del diario venezolano, Miguel Enrique Otero, a que estuviera presto a entregarlo este medio impreso. Un hombre de 27 años fue asesinado en el sector Paramaconi de la carretera vieja Caracas-La Guaira, presuntamente para despojarlo de sus zapatos. La víctima recibió 2 impactos de bala. La víctima respondía al nombre de Rayle Burgos. Según la versión de familiares, recibió 2 disparos de escopeta por parte de antisociales. Uno de ellos en el cuello y otro en uno de sus costados, los cuales le causaron la muerte. Detallaron que el cuerpo fue encontrado sin zapatos en la supuesta zona donde ocurrió el hecho. Burgos era cocinero de un restaurante de sushi y tenía planeado irse del país hacia Panamá en busca de mejores oportunidades. Los familiares agregaron que hace 3 años el hermano mayor de la víctima también fue asesinado en la carretera vieja Caracas-La Guaira y denunciaron la inseguridad en la zona. De manera extraoficial también se pudo conocer que en la Medicatura Forense de Bellomonte reposan varios cuerpos que no han podido ser retirados por sus familiares tras la falta de recursos para llevar a cabo el servicio fúnebre. Jonathan Cárdenas, Televen. Fiscalía de Guatemala investiga presunta negligencia durante la erupción del volcán de fuego. En breve, el panorama internacional, no se aparte. La Fiscalía de Guatemala anunció que investigará si hubo negligencia en la respuesta a la erupción del volcán de fuego por no evacuar a pobladores a tiempo para evitar las casi 100 muertes que dejó. En un comunicado emitido por la institución se conoció que se iniciará una investigación sobre el caso. Asimismo, se establecerá si fueron activados los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas. El presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto por el que en aquellas negociaciones salariales ya están cerradas se puede acordar un nuevo incremento, una medida que fue anunciada por el gobierno a los sindicatos que amenazan con ir a una huelga general. La decisión presidencial de firmar el decreto fue comunicado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dubón, en una resolución con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo. El Ejecutivo también señaló que habilitarán un mecanismo de negociación abreviada para empresas que permitan generar buenos términos salariales. Estados Unidos impuso limitaciones de visa a funcionarios policiales y de gobierno de Nicaragua por supuesta responsabilidad en actos de violencia y abusos a los derechos humanos. El secretario Mike Pompeo decidió imponer estas restricciones a quienes han abusado a los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua. Autoridades colombianas capturaron este jueves a uno de los jefes del grupo disidentes de las FARC, Reynel García, alias Pija, quien tenía orden de captura por 9 delitos, además de ser autor de múltiples atentados donde murieron miembros de las fuerzas públicas y civiles. García fue capturado durante un operativo militar en el departamento de Casanare, en el oeste de Colombia.
En Perú, Kenji Fujimori, más joven del expresidente Alberto Fujimori, fue suspendido de sus privilegios parlamentarios en un voto cuestionable en gran parte por los miembros del partido político Fuerza Popular, que es liderado por su hermana mayor. Fujimori es acusado del delito de tráfico de influencias por presuntamente intentar comprar votos a principios de año para evitar el segundo intento de destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En Italia, la policía de ese país confiscó 10 toneladas de droga en el mar Mediterráneo que tienen un valor aproximado de 23 millones de dólares. Según los efectivos de seguridad, la captura tuvo lugar frente a la costa entre Argelia y Marruecos, en un bote pesquero que ondeaba una bandera holandesa desde Malta en dirección al estrecho de Gibraltar. Brasil llega a esta cita mundialista como una de las favoritas a levantar la Copa del Mundo por sexta ocasión en su historia. Tienen como objetivo dejar atrás lo ocurrido en la edición anterior cuando fueron eliminados en la semifinal con un abultado resultado. Conozcamos más en el siguiente micro. Brasil fue la primera selección en clasificar al Mundial de Rusia 2018. La verde amarela es la única que siempre ha estado presente en la cita mundialista, además de ser la máxima vencedora con 5 títulos. La pentacampeona del mundo quiere olvidar aquel traumático Mineirazo, en la que siendo anfitriona cayó contra Alemania 7-1. Brasil no levanta una Copa del Mundo desde el año 2002 y ahora con una nueva generación de jugadores pretende sumar una estrella más en su escudo. Nombres como Neymar, Marcelo, Casemiro, Paulinho y Coutinho son algunos de los que conformarán el plantel titular de la Canariña. Serán dirigidos por el brasileño Tite, quien tiene una gran experiencia, pues comenzó a entrenar equipos poco después de terminar su carrera como jugador profesional. Y alrededor del 35% de los bienalistas se han ido del país, según María Cabrera, presidenta del gremio. El canciller de la República, Jorge Arreaza, ha indignado en la OEA ante calificativos de otros países. Son temas de Quinto Día en su versión digital. Este periódico trae además un informe sobre el drama del transporte público en todo el país. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a Pedro Pablo Fernández, dirigente político. Ya venimos en solo minutos con la entrevista. No se vayan. Bueno, está con nosotros Pedro Pablo Fernández, dirigente político, dirigente de un sector, podríamos llamarlo así, ¿no? Pedro Pablo, de la democracia cristiana venezolana. Hay una fractura dentro del movimiento social cristiano venezolano desde hace bastante tiempo. Bueno, eso es tema no a desarrollar ni a tocar en este momento, sino que vamos a centrarnos en la crisis política nacional. Hay algunas variables, ¿no? Lo que surge antes del 20 de Pedro Pablo, lo que viene después del 20, las denuncias que se suman ahora hechas por el candidato presidencial, ex candidato presidencial Henry Falcón, los resultados de la Asamblea Ordinaria de la OEA hace unos pocos días, en fin. ¿Cómo evalúas ese conjunto de variables dentro del contexto que vivimos? Mira, muy preocupado, Carlos. Yo tuve la oportunidad de recorrerme todo el país en la última campaña electoral. Lo que estaba pasando en Venezuela es una tragedia. Es decir, aquí el deterioro económico ha producido en las familias venezolanas una tragedia. Es lo que estamos viviendo. Es decir, una pobreza creciente. La gente tiene hoy, cualquiera que nos está viendo por televisión, está viendo su tragedia personal. Claro. Desde la clase media hasta los sectores más populares, aquí la gente simplemente no tiene cómo comprar la comida para la familia. Esto es lo que nos tiene que llamar la atención, es decir, tiene que ser la preocupación de todo el liderazgo nacional y de todo el país. ¿Cómo le encontramos solución a ese drama que estamos viviendo? Y pareciera que el juego está trancado y nos concentramos mucho en el conflicto político. Están pasando muchas cosas y ninguna apunta hacia la solución de los problemas, que es la preocupación que tengo yo. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos ese drama que está viviendo el país. Y bueno, tú estás tocando todos los puntos. La OEA acaba de pronunciarse en una decisión muy importante en contra de Venezuela. Ahora, esta decisión se parece mucho a la que se tomó hace 50 años en relación con Cuba, y Cuba salió de la OEA y al final el régimen, todavía hoy en día los cubanos están sufriendo ese régimen.
Porque las soluciones, es decir, a mí me preocupa cuando empezamos a generar expectativas que al final no terminan traduciéndose en nada efectivo. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema nosotros tenemos que recomponer el liderazgo nacional. Si no somos capaces en Venezuela de construir una unidad real para enfrentar a la situación que estamos viendo y a este gobierno, nosotros no nos va a llegar ninguna solución mágica desde afuera. Y aquí tú lo dijiste muy claro, la oposición toda está fragmentada, la sociedad venezolana está muy fragmentada en todos los sentidos. Es decir, tú hablabas de los socialcristianos, lo que pasa en Copey es un reflejo de lo que está pasando en el país. Eso está pasando con todas las instituciones. Y por eso para nosotros la palabra clave es unidad. Nosotros tenemos que buscar consensos en el país, nosotros tenemos que recomponer la unidad en base a objetivos que nos tienen que unir a todos. Por ejemplo, salir de este gobierno es un objetivo que une al 80% de los venezolanos. Recuperar la economía es un objetivo que une al 100% de los venezolanos. Tener una economía que produzca empleo, mejorar los salarios, nos tiene que reunir al 100% de los venezolanos. ¿Cómo construimos una estrategia que permita ir generando un ambiente en el país de consensos y de unidad que nos lleve, a un proceso que tiene que iniciarse en Venezuela ya, que es un proceso de transición, que no se hace a los trancazos, que no se hace que se hace con inteligencia, que se va construyendo, pero se va construyendo a la medida que seamos capaces como sociedad de construir una unidad real. Una cosa, Pedro Pablo, ¿cómo lograr esa transición? Tienen que actuar los actores políticos y otros que no necesariamente son actores políticos. ¿Cómo buscar una transición con un gobierno que se siente relegitimado, más allá de las observaciones críticas y las denuncias por fraude que se hicieron, pero se siente relegitimado? Y no va a aceptarte ese gobierno una posibilidad de transición, por lo menos hasta ahora no ha dado ninguna muestra. Creen que están sólidos y que van a transitar hacia un nuevo periodo presidencial. O que transitan. Yo creo que el gobierno no ganó nada de legitimidad el 20 de mayo, absolutamente nada. Sigue teniendo un desconocimiento externo y un desconocimiento interno. 80% del país sigue pensando que el gobierno hay que cambiarlo porque el país va mal. El 20 de mayo no resolvió el problema económico. Tenemos una industria petrolera destruida, tenemos un país con sanciones económicas internacionales, tenemos un país con un gobierno que no tiene capacidad de resolver el problema económico. El gobierno sigue teniendo el 21 de mayo los mismos problemas que tenía el 19 de mayo. Y posiblemente agudizándose, ¿no? Claro, y posiblemente agudizándose. A esto hay que encontrarle una solución. Y la solución no es a los trancazos, Carlos. La solución no es violenta, la solución pasa en una buena medida por articular todos esos sectores que nos oponemos al gobierno. ¿Cómo estamos hoy? Totalmente desarticulados. Es decir, hay un sector de la oposición que pide la intervención extranjera, hay un sector de la oposición representado en la MUD que plantea presión interna y externa para generar condiciones para una elección transparente. Esa MUD, cuando convoca, la capacidad de convocatoria es nula, es cero. Y después tienes un sector que participamos con Henry Falcón a la cabeza en las elecciones, que no llegamos a sacar ni siquiera el 10% del padrón electoral. Tenemos una oposición completamente fragmentada. Nosotros tenemos que establecer mecanismos para articular. Ahora, ¿cómo hacerlo, no? Porque si a la par de todo ello, fíjate, el gobierno está llamando, tú participaste incluso en una reunión con Nicolás Maduro, si el gobierno está llamando un diálogo, parece ser que ese grueso de la oposición no estaría dispuesto a participar en ese diálogo porque ya tienen la experiencia vivida en República Dominicana. Tú sabes que nosotros no estamos... ¿Y qué tipo de diálogo, no? Porque el gobierno lo llama diálogo, digo así porque es el concepto que maneja, ahora no sé cómo lo manejan ustedes. No, yo lo manejo igual que tú, yo tengo el mismo criterio que tú estás expresando ahorita. El gobierno nos invitó a un diálogo desde el domingo, el día de las elecciones. Nosotros le dijimos que nosotros no íbamos a participar en un diálogo porque los diálogos que convoca el gobierno terminan siendo unas reuniones que no llevan a nada. En esas conversaciones que tuvimos preliminares le dijimos, vamos a hacer una cosa, liberen los presos políticos como una muestra frente al país de que ustedes están en realidad en disposición de llevar adelante un diálogo que lleve a algo. Nosotros no estamos en diálogo con el gobierno. Nosotros ¿Crees que se liberaron esos presos políticos, lo que hasta ahora se...? Hasta ahora no se ha cumplido, sí se ha cumplido parcialmente. Yo celebro las liberaciones y las celebro un montón, Carlos. Tú tienes que ir al helicoide y vivir el encuentro familiar de los chamos que salen de la cárcel para encontrarse con sus familiares. Pero te digo, yo tengo aquí en el teléfono conversación permanente con la mamá de Kamel Salame. Ese muchacho tiene 3 hernias, está tirado en una cama. Tiene 2 hijas morochas que tienen 18 años, tiene 10 años preso. La última vez que los vio en libertad tenían 8 años esas niñas. Esas niñas me cuenta la mamá de Kamel que se le acuestan cuando lo van a visitar de un lado al otro y con todo el mundo comercial lo único que hace es darle un besito a uno y un besito al otro, postrado en una cama. Yo quiero que ese muchacho salga de la cárcel. Ahí está Jorge Fernández, el papá de Vilca.
viene todas las semanas a visitar a su hijo en la cárcel, un hombre humilde de Mérida. Ese señor, yo quiero que se reencuentre con su hijo. ¿Qué le dijimos nosotros al gobierno? Ustedes quieren avanzar en un diálogo, que lo están haciendo con la banca, con los medios de comunicación, con los sectores productivos. Ustedes quieren avanzar en un diálogo con nosotros. Den una demostración clara de voluntad de que el diálogo se traduzca en algo concreto. Liberen los presos políticos. Yo no tengo un diálogo con el gobierno, nosotros no estamos hablando de nada. Simplemente la agenda nuestra con el gobierno en este momento, y la quiero sostener, es que liberen los presos políticos y se reencuentren esos muchachos con su familia. Tenemos que hacer una pausa, Pedro Pablo. Ya enseguida retornaremos para seguir conversando contigo. Pedro Pablo Fernández, dirigente político. Bien, seguimos con Pedro Pablo Fernández. Fíjate, en medio de todo lo que conversábamos en el segmento anterior, se me olvidó citarte algo que, no sé, surgió allí en el marco de lo que fue la discusión para aprobar la resolución en contra del gobierno venezolano. Ecuador plantea una consulta refrendaria, por ejemplo, que por cierto Julio Borges no le pareció mal, es una declaración que fue publicada recientemente. Una consulta refrendaria para que el pueblo venezolano diga, en otras condiciones electorales, en ese sentido, si quiere o no quiere elecciones nuevas presidenciales, pero de otra forma, ¿no? ¿Qué te parece ese planteamiento de Ecuador? Mira, a mí todo lo que sea buscar una solución pacífica, yo estoy de acuerdo, porque Venezuela corre el riesgo de entrar en una dinámica, está en una dinámica desde hace tiempo, una dinámica cada vez que se va degenerando progresivamente y puede generar mucho peor. Entonces yo apuesto a una salida inteligente y apuesto a que nos pongamos nosotros inteligentes. Y es lo que venimos diciendo hace tiempo. El gobierno ejerce presión sobre la gente para torcer la voluntad popular. Eso es absolutamente inaceptable. Los puntos rojos y el ofrecimiento de los 10 millones de bolívares es una cosa inaceptable. Ahora, con toda la presión, Carlos, con toda la presión que ejerció el gobierno, solamente sacaron 6 millones de votos. Con los puntos rojos, con el ofrecimiento de los 10 millones. Hay 13 millones, 14 millones de personas con carnet de la patria. El gobierno ofreció 10 millones de bolívares para que fueran a votar y solamente votaron 6. Es decir, tenemos, ¿cuántos nos quedan por fuera? 8 millones de personas que dijeron no voto, ni siquiera ofreciéndome 10 millones de bolívares con la situación económica. Y con las dudas que hay alrededor de los resultados también, ¿no? Ese es otro problema también. Con la situación económica que hay, 8 millones de personas dijeron no voto, ni siquiera cuando el gobierno me está ofreciendo eso. El gobierno está muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición también. Y está muy mal porque está dividida. Si nosotros hubiéramos salido todos, hubiéramos sido capaces de construir una candidatura de consenso, que era lo que teníamos que haber hecho, y la MUD lo tenía que haber hecho como conductor de la oposición. Tenía que haber construido una candidatura de consenso y empujar todos esa candidatura, hubiéramos sacado 10 millones de votos. Aún con las... Le hubiéramos pasado por encima al fraude, como lo hicimos en el 2015. Es decir, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno ejerce toda la presión del mundo sobre los electores para torcer la voluntad popular, pero los votos se cuentan al final en la mesa. Es así. Por eso ganamos el 2015 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En todo caso, bueno, mira, la oportunidad se fue. Claro, si el gobierno pudiera torcer los votos, se viese así, ¿no? Si el CNE pudiera cambiar los resultados, no ponen los puntos rojos, no hace falta ninguna de esas cosas. Es decir, no harían nada, no harían toda la presión, Maduro no ofrecería 10 millones de bolívares por voto, no harían ninguna de esas cosas si el CNE pudiera poner el resultado que le da la gana. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Allá hay un sistema donde los votos se cuentan, sobre todo cuando tú tienes los testigos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Ejerce una presión gigantesca sobre la gente utilizando el hambre de la gente para torcer la voluntad popular, pero el voto se cuenta. Lograron 6 millones, Carlos. Nosotros podíamos haber puesto 10 millones de votos en la calle si hubiéramos ido unidos. Eso ya pasó y yo no me voy a poner a... A mí me parece una de las cosas más terribles que está pasando es esta echadera de culpa de unos con otros. No, vale, vamos a aceptar cada quien que no lo hemos hecho bien. Ahora, esperar, por cierto, y disculpa, Pedro Pablo, un inciso, un paréntesis allí, que venga una decisión de la sala electoral donde reconozca que hubo una situación aparentemente o presuntamente fraudulenta y que entonces se declare la nulidad de ese proceso. Eso parece poco probable, ¿no? Según los analistas. Es muy poco probable. Entonces, ¿de qué se trata, Carlos? De dejar este debate entre quién tiene la culpa, que es un debate absurdo. Ya el 20 pasó. El debate que sí tenemos que hacer puertas adentro, sin ánimo de estarnos agrediendo, ninguno, es un examen de conciencia de cada quien. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que teníamos que haber hecho? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Cómo podemos corregir? ¿Y cómo podemos articular la sociedad completa? ¿Y cómo empujar entonces? Me imagino que ustedes tendrán que planteárselo de alguna forma así. ¿Cómo empujar entonces una nueva consulta electoral? Ahora, ¿el gobierno les va a aceptar una nueva consulta electoral así nomás? El esfuerzo no... Digo consulta electoral presidencial, pero... Sí, no hay una fórmula, entonces decir, bueno, vamos a coger por este camino y nos metemos en ese callejón y no buscamos otra alternativa.
Lo importante en este momento general, cualquiera que sea la vía que se adopte, es que seamos capaces de construir, de articular a toda la sociedad que quiere un cambio en Venezuela para trabajar juntos, porque separados ya quedó demostrado. Nosotros pensamos, Carlos, que nosotros teníamos los argumentos, que no importaba si no había unidad, que los argumentos eran tan fuertes, que el hecho significativo de que nunca en ningún país del mundo una oposición ha logrado salir de una dictadura absteniéndose, que nosotros íbamos a convencer a la gente que con la inflación y la desesperación de la gente bastaba para que saliera una gente masivamente a votar. Y resulta que no fue así. El país necesita ver, por lo menos, coherencia en el liderazgo político. Pero fíjate una cosa también, y escúchame, que mucha gente pensó, incluso del lado de los que apoyaban a Falcón, post 20 de mayo, pensaban que había sido la mesa de la unidad el factor determinante, y parece que no fue así, fue por voluntad propia que la gente dejó de ir a votar. No, la gente dejó de votar mucho antes. Claro, mira, ya no creo en esto, y yo no es la MUD la que me está marcando la pauta. Eso es así. En el 2015, todo el mundo salió a votar. Claro. Después del 2015 se impuso la abstención, incluso cuando la mesa llamó a votar, porque la gente se fue decepcionando de un liderazgo que no actuó con coherencia. El 2016 y 2017 fueron un desastre completo. Ahora, ¿de qué se trata? Repito, nosotros tenemos que poner la mirada en la gente que nos está viendo por televisión ahorita. Hay madres que le dieron anoche a sus hijos un plátano para que compartieran todos y no sabe si van a poder comer hoy. Hay gente que la gente tiene la angustia de que el ingreso que tiene no le alcanza para comprar la comida. Allí hay un montón de gente que no le llegan las bolsas clases hace un montón de tiempo, o le llega muy irregular. Aquí hay hambre. Aquí hay un montón de dueños de empresas que están reduciendo su... Yo tengo empleados en mi oficina. Y empresas cerradas. Mis empleados están yendo 2 días a la semana porque yo no tengo cómo pagarles más de lo que les pago y el transporte se le consume todo el salario. Entonces, frente a este drama que está viviendo el país, oye, la disputa en el liderazgo para ver quién es responsable no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que todos pongamos de nuestra parte para ver cómo podemos ayudar a resolver los problemas. Desde los chiquitos hasta los grandes. Por ejemplo, yo ahorita estoy concentrado en que los presos políticos regresen con sus familias. Oye, eso es una cosa que la sociedad entera tiene que desear. Sin olvidar que el problema más importante son los que están fuera de las rejas, que están pasando hambre y necesidad muy fuerte. Bueno, pero Pablo, hemos concluido. De todas maneras, muchas gracias por haber compartido con nosotros y habernos paseado por diversos temas en reflexión y en visualización, ¿no? A ver qué pudiera ocurrir hacia el futuro. Así que, bueno, gracias a Pedro Pablo Fernández. Amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Adriana Marval y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Iniciamos las informaciones con una lamentable noticia y es que falleció Jerry Maren, el último sobreviviente del Mago de Oz. El actor, quien perteneció al grupo de los Munchkins de la clásica película hollywoodense de 1939, El Mago de Oz, falleció a causa de un fallo cardiopulmonar tras padecer demencia en una residencia de ancianos en California. Maren era el último sobreviviente de los 124 Munchkins que protagonizaron la película. Además, así lo destacaba el actor en su perfil de Instagram, el último Munchkin vivo del Mago de Oz. Su última aparición fue en la película Dahmer vs. Gacy, dirigida por Ford Austin en 2010. La repercusión de los Munchkins fue tal que en el año 2007 inauguraron su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por otra parte, les contamos que también falleció la hermana de la reina de Holanda. Inés Zorreguieta, hermana de la reina Máxima Zorreguieta, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en la ciudad de Buenos Aires, según confirmó un vocero oficial del gobierno holandés. El cuerpo fue encontrado sin signos vitales en el departamento por agentes de la policía. Zorreguieta, de 33 años de edad, trabajaba como directora de despacho y mesa de entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. La reina Holanda se encuentra conmocionada y muy triste por el fallecimiento de su hermana, según lo señaló un comunicado de la Casa Real. Y ahora cambiamos de tema para contarles que Enrique Guzmán se recupera luego de una intervención quirúrgica.
Daniela Guzmán, hija del cantante, confirmó que su padre se recupera favorablemente en el hospital tras haber sido sometido a una cirugía que le corrigió un problema en el intestino. En declaraciones a la prensa, la joven compartió que el cantante se encuentra muy bien e incluso está mejor de lo que se podría pensar. Ya pasaron 72 horas que fueron terribles para nosotros y los doctores más que para él. Destacó que esta cirugía se tuvo que realizar debido a que hace 3 años tuvo una infección ocasionada por una bacteria que provocó que le cortaran parte del intestino. Asimismo, señaló que aún está hospitalizado, pero el 11 de agosto regresará a los escenarios con un concierto en el Auditorio Nacional. Seguimos con la modelo Gigi Hadid, quien confirmó reconciliación con Zayn Malik. La noticia de su separación sorprendió a muchos por ser considerados como una de las parejas jóvenes más sólidas del momento. Sin embargo, la pareja ha decidido darse una oportunidad y fue la misma Gigi Hadid quien a través de sus historias en Instagram confirmó el regreso con el cantante. En la fotografía aparece Zayn Malik sin dejar al descubierto su rostro, pero delatado por sus tatuajes, en la que aparece abrazado y besando a la modelo con la que sin duda confirman su regreso. La separación entre ambos fue un claro ejemplo de cómo terminar una relación de la manera correcta y continuar con una buena amistad. Ambos publicaron unos mensajes en Twitter cargados de amor y respeto en los que hacían pública su ruptura, por lo que ahora no es raro que decidieran darse una segunda oportunidad. Y ahora continuamos con Ben Affleck, quien pone en venta su mansión en Georgia. El actor estadounidense ha puesto a la venta su mansión y terreno en la costa de Georgia por $8.9 millones. La compañía de bienes raíces Angel & Volkers está a cargo de la venta. Su sitio web describe la propiedad en Hampton Island como una recreación extraordinaria de una casa típica de una plantación del sur previa a la guerra civil estilo griego, con columnas dóricas de 8 metros, que en realidad son 25 pies de altura, y 557 metros cuadrados, 6 pies cuadrados de espacio. La hacienda del también director en Georgia cuenta con más de 35 hectáreas de terreno y vistas a las aguas profundas del río del norte de Newport, en el condado de Liberty, a las afueras de Savannah. En materia cinematográfica les contamos que fue presentado el estreno del desenlace de la serie Sense8. Creada por las hermanas Wachowski, la serie ha desafiado desde la primera temporada lo más convencional que se ha visto en las plataformas de streaming. La ambiciosa y polémica producción de ciencia ficción se despide con un capítulo de 2 horas grabado en Berlín, Bruselas, París y Nápoles. Una carrera salvaje y emotiva ha sido resumido por la crítica del episodio que será liberado el día de hoy en Netflix. Tanto fue el impacto que la compañía tuvo que reunir al elenco completo para despedir la historia de los 8 personajes conectados extrasensorialmente. El público aclamó un final y la plataforma digital lo concedió. En otras noticias tenemos que publicaron el segundo adelanto de Los Increíbles 2. El director Brad Bird retoma las aventuras de la familia justo después del desenlace del original, con el clan y Frozone reduciendo la amenaza del antagonista que sale debajo de la tierra. En esta oportunidad veremos cómo Bob Increíble tiene que quedarse en casa cuidando de la familia, mientras Helen será ahora quien tenga una misión en solitario. La familia sorprenderá a todos sus fanáticos el próximo 3 de agosto y aunque todavía no ha llegado a la gran pantalla, este segundo adelanto ha ocasionado que los fanáticos estén aún más ansiosos por este gran estreno. Ahora continuamos hablándoles de 13 Reasons Why, quienes pues regresará para una tercera temporada. La historia de Liberty High continúa y es que la serie ha sido renovada para una tercera temporada en Netflix. Así lo ha dado a conocer la plataforma de streaming con un video publicado en YouTube, donde podemos ver el candado de un locker y el número 3. Se espera que la tercera temporada de 13 Reasons Why se estrene en 2019. Aún no se han anunciado más detalles sobre la nueva temporada, pero lo más probable es que el público no vuelva a ver a Hannah Baker, puesto que Catherine Langford señaló que ella no regresará a la serie para una tercera temporada.
Seguimos con más noticias y es que ya se dio a conocer el tráiler final de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Uno de los proyectos más llamativos de Sony se trata de la película animada escrita por Phil Lord, conocida como la Lego Película, de la que se acaba de lanzar su nuevo tráiler, con un montaje algo más breve para el mercado internacional. El protagonismo recae sobre Miles Morales, personaje del cómic. Su historia es similar a la de Peter Parker. La dirección corre a cargo de Peter Ramsey, responsable de el origen de los Guardianes. Y los debutantes Rodney Rodman y Bob Persichetti. El 21 de diciembre se podrá disfrutar el resultado en España, mientras que los espectadores de Estados Unidos tendrán la ocasión de hacerlo una semana antes. En otras informaciones, Universal Pictures presenta el nuevo tráiler de Máquinas Mortales. En esta nueva propuesta cinematográfica vamos a encontrar cómo miles de años después de que la civilización haya sido destruida por un evento cataclísmico, la humanidad se ha adaptado a una nueva forma de vida. Enormes ciudades en movimiento deambulan por la Tierra, depredando pueblos de tracción más pequeños. Tom se encuentra luchando por su propia supervivencia después de que se topa con la peligrosa fugitiva Dexter Shaw. Dos opuestos, cuyos planes nunca debieron cruzarse, forjan una alianza que está destinada a cambiar el curso del futuro. Esta producción está de la mano del director Christian Rivers. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar la emisión meridiana y estelar de su noticiero, y el pase es con mis compañeros del noticiero. Pues muy bien, gracias por toda la información de Arte y Espectáculo. Una semana que concluye muy movida, muy intensa desde el punto de vista informativo. Vamos a ver cómo se visualiza o vislumbra la otra. Bueno, sí es, Giselle. Seguramente bastante acontecida también. Sin duda alguna, bienvenida. Deseándoles, por supuesto, un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre. Hasta el lunes, entonces. Hasta el lunes, cuídense mucho. Chao.